Pues, buen día. Hola, Lice. Hola, Licen. Buenos días, Lice. Buenos días, Licen. Hola. Rosita. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Buen día, Dachi, buen día. A ver, chicos. Hoy, antes de empezar, quisiera tratar con ustedes acerca de cómo van a entregar de ahora en adelante las tareas asignadas. Hoy, y de aquí en adelante, va a tener un formato de presentación. Entonces, es bastante importante que aprendan con ese formato porque será el mismo tarea. Así que primero les digo ya, pero antes de tomarles lista, sigan todos su material. Muchas gracias. En el cuaderno, de pronto. Y mientras sigamos esperando que se me pase. Profe, no se le escucha muy bien. Hola, profe. Lo que les... Hola, No se Andrés. me cargaba, lo siento. Tranquilo. A ver, en este momento deben estar viendo este documento que acabo de abrir. Les voy a explicar cuál es el formato que vamos a utilizar para la entrega de las tareas de ahora en adelante. Entonces, todas las tareas que ustedes entreguen van a ser entregadas de la siguiente forma. Ustedes realizan normalmente todo el trabajo que hacemos, ya sea una imagen o un documento de Word. Por ejemplo, si es un documento de Word lo que se va a trabajar en la clase y que este es el documento que terminaron. De ahora en adelante, los documentos que se han guardado van a ser entregados de la siguiente forma. Van a poner la P mayúscula, un guión, van a poner la fecha en formato de punto, mes y día, otro guión y van a poner su apellido, espacio y la inicial de su nombre. Eso es lo que van a hacer para entregar los documentos que fueran en Word. Si es más de un documento, le ponen un número al final, por ejemplo, este sería el 1. Y así sucesivamente, dependiendo del número de documentos que vayan a enviar. Y de esta forma van a ser entregados. Lo mismo sucede con las imágenes. Las imágenes, antes de ser enviadas, deben utilizar el mismo formato que les estoy mostrando aquí. Y es la P mayúscula, luego viene la fecha, en formato de año. Lice, la otra vez yo traté de guardar así un trabajo porque así igual nos pidieron en inglés, pero no me salió, no me dejó guardar así. Asumo que deben hacerlo siempre desde su computador para poder cambiar el nombre del archivo. Por eso yo hice desde mi computador, o sea, pero le iba justo a guardar y le iba a guardar así, pero me dijo que no puedo guardar de esa manera. A ver, ya vamos a ver, María. Ahorita mismo probamos. Ya. Y luego van a poner un guión, apellido, espacio y la inicial de su nombre. Todo lo que van a hacer para poder guardar los archivos. Vamos a probar ahorita lo que nos acaba de decir Mari. A ver si se puede hacer. Ya. Sería la P mayúscula, la fecha, el apellido, la inicial de su nombre. Ahí. Si queda. Ah, ok. La otra vez a mí no me salió, por eso, pero ya lo intento, Lice. Ya, María. Ahorita acabamos de probar. Sí se puede guardar de esa forma. Entonces, Lice, Ya. ¿y cómo le puedo mandar una foto guardado así si le mando desde mi celular? es que el objetivo es que si van a enviar su celular, tienen que cambiarle el nombre a la imagen que van a enviar, porque la imagen debe tener la misma estructura que les acabo de mostrar ahorita. Todo debe tener la misma estructura. Porque si Ya. es un trabajo que no tenga esta estructura, entonces no vamos a saber de qué es. Por eso, a partir de Buenos días, Licen. esto aplica para todas. Hola, Mica, buenos días. Esto aplica para todas las asignaturas. Entonces, de ahora en adelante se van a guardar de esa forma las tareas que ustedes vayan a subir al cloud. Sea cual sea ¿Y la por qué nos ponen más dificultades, profe? No es una dificultad, solamente es un formato que van a tener que utilizar para guardar sus niveles, nada más.
Profe, tengo una pregunta. Dice, La fecha tiene que ser el día que nos mandó, el día de fecha de entrega o el día que nosotros lo hacemos. el día en que la fecha de entrega de la tarea. Por ejemplo, si la tarea es para hoy, la fecha será la de hoy. Y si la tarea es para después, la fecha será la fecha que se ha planteado como finalización, la fecha de entrega. Con esa fecha se Ya, vendrá. gracias, profe. Dicen, una consulta, ¿eso también va para las fotos que nos piden cuando son ejercicios o cosas así? Exactamente. Para todos los archivos, sean documentos o sean fotografías, deben tener un archivo para estar guardados. Todo lo que se suba al Classroom debe tener esta estructura. Ahora sí, está claro cómo van a entregar de ahora en adelante las tareas. Sí. Sí. Ujú. Entonces, de ahora en adelante se entregarán las tareas de esa forma. Y todas las tareas van a ser subidas al Classroom. Nada de tareas por correo ni nada. Todo al Classroom. En la fecha que se les ha marcado. Así que con ustedes yo no he tenido problemas. Siempre se sube al Classroom y se va a seguir manteniendo. Listo. A ver. Vamos a empezar entonces con lo que nos toca tratar hoy. Y vamos a ver esto. Vamos a ver los textos periodísticos. Pero antes vamos a recordar de lo que estábamos hablando la semana anterior. Para esto, voy a pedirle a alguien que nos haga cuentito de lo que estamos viendo. Entonces, hasta yo tomarles lista, ustedes pongan por favor la fecha, el tema y el objetivo de la clase, ¿ya? Eso yo les tomo lista. David Maya. Valeria. Presente. Dicen, ¿cuál es el tema y cuál es el objetivo? ¿No están viendo? No. No. Ya, a ver. Ahí. Sí, ahí sí. Sí. Aquí. Camila. Mari. Aquí mi licenciada. Esteban Enríquez. Presente, profe. Mica Fuentes. Presente, dicen. Ana Galarza. Josué Guevara. Kevin Gutiérrez. Andrés Heredia. Presente. Esteban Jaramillo. Oiga, profe, yo sí estoy aquí. Domenic López. Presente. Mateo Maldonado. Marita Manosalvas. Presente, dicen. Paula Monge. Presente, Licen. Mateo Vela. Presente, Licen. Nain Nájera. Presente. Juan Pablo Negrete. Presente, Licen. Andrés Robalino. Presente, reina. Tina Rodríguez. Presente, Licen. Doménica Herrera. Presente. Juan Martín Valencia. Presente, profe. Dacia Vázquez. Presente, dicen. Daniela Villacrés. Presente. Ya, Ay, listo. Entonces, vamos a mí me falta yo. a Martina, que por favor, Martina Rodríguez, que nos haga Profe. de lo que revisamos la clase anterior. Profe, a mí Profe, a mí también, yo también creo que falté en la lista. Ya. Lo de la clase anterior, digo, profe. Sí, Martina, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Qué hablamos? Ya, pues la Espera. situación comunicativa en textos. Los elementos, hicimos algunos ejercicios. Ya, muy bien. Entonces, por favor, Esteban Enríquez, recuerden cuáles son los elementos que aprendimos en la situación comunicativa de texto. La cohesión. Le digo los 5, profe. No, esas eran las características del texto. Ah, sí. ¿Cuáles son los elementos de la situación comunicativa en el texto? Los elementos. No sé, profe, déjeme sacar mi cuaderno. Espéreme 5, por favor. Lo Es del código. emisor, emisor, receptor. Emisor, receptor, código, canal.
El mensaje. El final, el mensaje. Propósito. Muy bien, muy bien. Paula, ¿qué era el propósito del texto? La intención que tenía, lo que quería transmitir. Lo que se quería transmitir, muy bien. Dakia, ¿qué es el contexto? ¿Perdón? El contexto, lo que se comparte entre el emisor y el receptor. Exacto, muy bien. Por ejemplo, la cultura, etcétera. Muy bien. Entonces, hoy vamos a continuar con la parte de los textos periodísticos. Y para eso ustedes van a observar estas imágenes y van a identificar algunas características con relación a los textos periodísticos. Así que, por favor, tiene un minuto para observar. Observe detenidamente y trate de identificar alguna característica de un texto periodístico, para qué sirve, por qué se hace, dónde se publica, qué características tiene, a quién va dirigido, etc. Profe, se le escucha trabado. Dios, observe por favor la imagen y que trate de identificar varias características. ¿En qué ámbito se escriben los textos periodísticos? ¿A quién van dirigidos? ¿Cuándo se publican? ¿En dónde se publican? Etcétera. Observe por favor. Y Daniela me va a decir las características que identificó. Chuta, listen. A ver. La fecha en la que se publicó. Ya, es decir, Yo todos... no veo. Ah, jueves 15 de enero del 2015. Ya, muy bien. La fecha es una de las características de los textos periodísticos. Muy bien, Daniela. A ver. Yo, profe, yo. A ver. Son de tipo narrativos o educativos y su misión es informar la noticia. Ya, su misión es informar. Muy bien, Esteban. También es que tiene títulos llamativos. Muy bien, Martina. El tamaño de los títulos también tiene sentido dentro del periódico. Bien. ¿Qué más? Profe, está escrito en tercera Dice persona. yo. A ver, Mari. Ya, también se da ese tipo de información cuando es algo importante de interés público. La información es de interés público. Muy bien, Mari. ¿Alguna otra característica? Profe, está escrito en tercera persona. Por lo general, se escribe en tercera persona. Vamos a ver lo relacionado a los textos. Vamos a definir los textos periodísticos de la siguiente forma. Como su nombre nos indica, son textos que pueden ser de dos tipos. Los textos periodísticos son o expositivos o argumentativos. Expositivos porque tratan de informar, es decir, nos cuentan qué fue lo que sucedió en un momento determinado, y pueden ser textos argumentativos porque sirven para manifestar la opinión del escritor, del periodista, incluso del mismo periódico. Hay una parte del periódico que tiene por título opinión. ¿Se han visto? Sí. Ya, esa parte es la parte argumentativa, la opinión, porque permite dar a conocer qué es lo que piensa el periodista e incluso el mismo periódico. Por lo general, en la parte argumentativa se presentan temas relacionados a la política. Ahí se manifiesta cuál es la visión de cada uno de ellos. Y expositivos. ¿Dicen cuáles eran los expositivos? Los que dan a conocer la información, las noticias en general, porque exponen cómo ocurrió un hecho, qué pasó, dónde sucedió, etcétera. Es parte del... Profe, ahí explico lo de texto periodístico. Sí, son estos de aquí, Andrés. Pueden ser de dos, expositivos o argumentativos. Son textos de carácter social. ¿Por qué textos de carácter social? Porque son aquellos que sirven de interés público, es decir, son adquiridos por personas que buscan informarse. Y la última, lenguaje claro. ¿Qué quiere decir lenguaje claro? Que cuando nosotros leemos las noticias, comprendemos fácilmente, no hay palabras confusas ni ambiguas, el mensaje es claro cuando queremos leer. Todos los periódicos que por lo general leemos, las noticias que ustedes han leído son fáciles o difíciles de comprender. Profe, incluso en la parte de la redacción debe estar bien redactado para que sea entendible para todo el que lo lea. Exacto, muy bien, Cami. Deben ser bastante sencillos, porque acuérdense que por lo general los textos periodísticos son de alcance social. Es decir, un vendedor del mercado compra un periódico, un oficinista compra el periódico. Entonces, todas esas clases sociales comparten un lenguaje sencillo, tienen eso en común, y el común
debe ser lo que se utilice para poder redactar. Porque ¿qué pasaría si yo quiero escribir una noticia con términos científicos? ¿Me van a entender? No todas las personas la entenderían. Exacto, muy bien. No sería entendible y comprensible para todas las personas. Y tal vez se aburriría. Hasta ahí vamos claros. Sí. Ya, muy bien. Sí. Hay varios textos periodísticos, es decir, dentro de nuestros periódicos encontramos un montón de textos. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles han visto? Informativos, profe. De política. No digo el tema. De farándula. El tipo de texto. Por ejemplo, las de entrevistas son un texto periodístico. ¿Qué más han visto en el periódico? También hay como siempre problemas, o sea, como que cuentan algún evento que ha ocurrido, una tragedia, algo así. Ya, esos son crónicas. Las crónicas son las que cuentan hechos determinados. ¿Qué más han visto? Las noticias. Hay cómics y juegos. Exacto, esos son reportajes porque son mucha información. También hemos visto las editoriales, las columnas, que son géneros de opinión. Entonces, estos textos periodísticos se clasifican en estos tres que ustedes pueden ver aquí. Dentro de cada uno de ellos hay una subclasificación. Vamos a ver la clasificación general. Textos periodísticos informativos. ¿Qué característica tienen estos textos? Pues sirven para informar. Dan a conocer qué fue lo que ocurrió y son siempre objetivos. ¿Será que yo me puedo inventar alguna noticia? No. No, tiene que estar basado en hechos. No, porque todo debe estar basado en hechos. Muy bien, todo debe ser real. Es decir, todos los textos periodísticos son objetivos. Y los informativos son los que cuentan cómo sucedió algún acontecimiento. Por ejemplo, las noticias. Cuando nosotros vemos una noticia, nos enteramos de lo que sucedió, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué noticia han leído? Lo de la inundación por el sur de Quito. Exacto, muy bien, Sarita. Lo de la inundación es parte de un texto informativo, la noticia, porque nos da a conocer cómo fue que sucedió, qué pasó, cuántos afectados hay, etc. Su característica principal es informar. Luego vemos los subgéneros. ¿Está claro en general que es un texto periodístico informativo? Sí. Ya, muy bien. Yo no le entendí muy bien, Lice. A ver, Mica, los textos informativos solamente sirven para dar a conocer cómo fue algo. Por ejemplo, cómo sucedió el contagio del virus. Cómo fue, cuántas personas afectadas hay luego de lo de la inundación. ¿Qué sucede actualmente en el mundo? Todas esas noticias que solamente quieren informar, es decir, que yo las leo y ya me pongo al tanto de lo que está ocurriendo. Informativo. Solo me informa, me da a conocer algo. ¿Listo? Sí. Vamos a ver los siguientes, ¿ya? Los textos de opinión. Estos de aquí son de carácter expositivo. Estos informativos son expositivos al revés porque dan a conocer información, exponen cómo fue. Ahora, los textos de opinión son los argumentativos. ¿Qué son los argumentativos? Porque me dan a conocer qué es lo que piensa el periodista e inclusive el mismo periódico sobre un tema determinado. Por ejemplo, en la hojita que dice en el periódico son 2 hojas en las que viene de opinión. Entonces, ahí donde dice opinión encontramos editoriales, columnas, ¿verdad? ¿Se han visto esa parte? Sí. Esos editoriales, esas columnas son textos de opinión porque me permiten saber a mí qué es lo que está pensando el periodista sobre algún tema. Por lo general, en la parte de opinión siempre se asumen temas de política, porque es ahí cuando el periódico puede manifestar si está a favor o en contra. Por ejemplo, cada periódico tiene una orientación política. ¿Sí se han dado cuenta de eso? No. No. No, ya. O sea, yo sé en Brasil porque sí hay unas preferencias. O sea, tienen preferencias de cómo dar la noticia. A veces hasta filtran cosas que no son para cómo manipular el público. Exacto, muy bien. Acuérdense que los medios de comunicación, incluido el periódico, son manipuladores de masas. Entonces, si en alguna noticia que nosotros leemos y esa noticia está a favor o en contra de algo, nosotros también nos convencemos de eso. Así que entonces en la parte de opinión casi siempre se asumen temas políticos y todos los periódicos tienen una orientación política. Por ejemplo, cuando nosotros leemos El Comercio, es distinto a leer El Extra, ¿verdad? ¿O son iguales? No, son diferentes. No, son diferentes. ¿Por qué será que son diferentes? Porque tienen diferente opinión, no sé. En base al hecho, ajá.
su visión es distinta, entonces inclusive abordan temas distintos. Entonces está claro que son los textos periodísticos de opinión. Sí. Muy bien, chicos. Y finalmente vamos a ver cuáles son los textos mixtos. Los textos mixtos son aquellos que combinan a estos dos anteriores, es decir, tienen un poco de informativos y tienen un poco de opinión, y eso los convierte en textos mixtos. Es decir, en el texto que yo voy a leer, primero me voy a informar sobre algo y luego voy a conocer cuál es la opinión de quien está escribiendo. Por ejemplo, ¿han visto que hay largas hojas en los periódicos que se ocupan por reportajes? Por ejemplo, hay lugares, dicen evento de tal cosa, y son hojas completas de información sobre el mismo tema. ¿Se han visto? Ese es un reportaje. Y en los reportajes nosotros encontramos información abundante sobre un tema, es decir, es informativo, pero también encontramos la opinión del escritor, es decir, al final nos dice qué tan bueno o qué tan malo es acudir a ciertas ferias, etc. Entonces está combinando los dos. ¿Está claro? No, no, yo no entendí qué cosa. No. Digo que los textos mixtos son aquellos que combinan la parte informativa con la parte de la opinión, es decir, resultan de la suma de los dos. Por ejemplo, en los reportajes, que son las... Identificamos un reportaje en el periódico porque cuando abrimos el periódico ocupa hojas enteras de un mismo tema. Por ejemplo, dice ahí Semana Santa, y ahí hay mucha información sobre la Semana Santa. Eso es la parte del informativo. Y luego la parte de opinión se ve representada cuando el autor nos dice qué es lo que piensa sobre la Semana Santa, qué tan buena es, qué tan mala es. Esa es la parte de la opinión. Es decir, parte de los textos mixtos es el reportaje, que combina ambos. Ahora sí, ¿más claro? Sí. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí clara la diferencia entre los textos, ¿verdad? Eso es en general. Cada uno tiene una subclasificación. ¿Hasta ahí vamos claros? Listo. Ahora bien, vamos a ver que cada texto de estos cumple ciertas características. Vamos a observar cuáles son las características. Hay varias características. Y hemos ubicado como características lógicas, es decir, las más importantes. La primera característica dice, se centra en el mensaje. ¿Qué querrá decir se centra en el mensaje? Juan Martín Valencia, ¿qué querrá decir esta característica? Que solamente se centran en informar, o sea, que siempre tienen que llegar con un mensaje sobre la noticia que dan. Exactamente, es decir, lo más importante es plantearse también, tener en claro qué es lo que busco. Si yo hago un texto informativo, yo busco dar a conocer algo. Si hago un texto de opinión, quiero dar a conocer mi opinión. Y si hago uno mixto, debo combinar los dos. Es decir, Profe. no importa mucho las palabras que utilice, sino lo más importante es el mensaje que quiero transmitir. ¿Está claro? Profe, estas características son para todos. Todos los textos periodísticos tienen estas características. Ya, gracias. Ya. La segunda característica dice mensajes claros. Y esa característica ya estaba un tanto explicada, pero le vamos a pedir a Mateo Muela que nos diga qué querrá decir mensajes claros. Eso quiere decir, dicen que lo que escriban tiene que ser entendible para todo público. No tiene que usar lenguaje muy, por decirlo así, científico o muy complicado para las personas, para que puedan entenderlo. Muy bien, Mateo, es decir, que el mensaje debe ser claro. Recuerden que siempre buscamos un común denominador, es decir, características o ciertas cosas que compartan los receptores de las noticias. En este caso vendría a ser el uso o el manejo del lenguaje. Muy bien, Mateo. Vamos con la tercera característica. Ordena las ideas de forma jerárquica. Y le vamos a pedir a Juan Pablo que nos ayude con esta característica, por favor. Comienza tal vez con temas más importantes, tratando sobre temas más importantes que otros. Ya, a ver, cuando hacen del periódico no vamos a ver ahorita de forma jerárquica, sino más bien un texto periodístico, por ejemplo, una noticia. ¿En qué aplica esta característica en la noticia? Vamos de lo más importante. Por ejemplo, ¿qué fue lo que ocurrió? Una inundación. Es la idea más importante. Y a partir de esto de la inundación se van viendo cuáles son las ideas secundarias.
Eso quiere decir de forma jerárquica. Primero el tema más importante, lo más general, y luego vamos a lo más específico. Adicionamos los detalles. Eso quiere decir de forma jerárquica. ¿Está claro? Listo. Vamos con la siguiente característica que dice uso de extras. Y vamos a pedir a Nain que nos ayude con esta característica. ¿Qué querrá decir? No sé, profe. Aumentan cosas en el hecho. Nada por ficticio, todo debe ser real. ¿Qué querrá decir? ¿Puedo decir yo? A ver, dígame. O sea, que utilizan cosas como que para que las personas no se aburran, como chistes extras o juegos y cosas así. Exacto, muy bien. Dentro de los extras también encontramos las fotografías que vienen acompañando las noticias. Recuerden que eso le da mucho más validez, porque ¿será que yo le doy más credibilidad a una noticia por el texto o por la fotografía? O sea, por ambos. Por ambos. Por la fotografía, porque por eso puedes ver si es real o no. Exacto, muy bien, Mica. La fotografía le da un valor de mucho más realidad, de saber que sí, de que verdad ocurrió y de que se ha evidenciado eso en alguna parte. Por ello, las noticias por lo general siempre vienen acompañadas de fotografías. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Al inicio. Muy bien. Vamos con la siguiente. No se usan ambigüedades y le vamos a pedir entonces a Andrés Robalino que nos ayude con esta característica. Andrés. No, no está. Profe, ¿para qué se utilizaron las fotos, las fotografías? Para darle más credibilidad a los textos, para saber de que sí, eso ocurrió de verdad y que nadie se está inventando nada. Para eso se utilizan las fotografías. Entonces vamos a pedirle a Martina Galarza que nos ayude con la característica no se usan ambigüedades. Que no se usan como que palabras súper más grandes como que al tema. ¿Qué era una ambigüedad, Martina? Yo, ¿Quién se acuerda que era una ambigüedad? Yo. Es cuando el mensaje no está claro en un texto. Ya cuando se abren diferentes posibilidades de, tiene varios significados. De entender. Muy bien. Recuerden que habíamos hablado de las ambigüedades cuando vimos a los términos polisémicos. Por ejemplo, banco. Tenía varias definiciones. Esto daba a entender una ambigüedad. Y cuando se dice que en esta característica del periódico, de los textos periodísticos no se usan ambigüedades, quiere decir que hay que ser claros y no causar confusiones en quien está leyendo. Entonces hay que utilizar las palabras de forma acertada para no causar confusión, porque no buscamos causar confusión, sino más bien informar sobre algo. ¿Característica clara? Sí. Ya, muy bien. Vamos a esta característica que dice tendencias del eufemismo. Y con esa nos va a ayudar Doménica López. Ya. El eufemismo, por ejemplo, se refiere como utilizar una palabra más decorosa que sustituya a una palabra que puede ser como de muy mal gusto para el oyente. Entonces, en este caso, en el periódico no se pueden utilizar como palabras groseras u ofensivas, sino que se deben tratar de utilizar palabras como suaves, por así decirlo. Exacto, muy bien. Entonces, el eufemismo queda explicado con el siguiente ejemplo. No le puedo decir a alguien, eres tonto, sino le voy a decir, tienes problemas en comprender ciertos temas. Entonces, esa expresión es un eufemismo, porque no estoy siendo grosero, le estoy diciendo algo que no suena tan soez ni grotesco, sino le estoy diciendo algo que está mucho más sutil, pero es una grosería, a fin de cuentas. Eso es un eufemismo, algo mucho más... Es como embellecer, o sea, sería como una ofensa, algo así. Sería como embellecer un tema en especial, para no ser muy grosero. Darle suavidad, suavizar las expresiones. De eso vamos a decir que son los eufemismos, suavizar las expresiones. Luego tenemos uso de la función referencial. Acuérdense que la función referencial del lenguaje es dar a conocer información. Entonces, por ende, los textos periodísticos informan. Y la última que dice términos de acuerdo al tema. Esto quiere decir que dependiendo del tema de la noticia o de lo que yo quiero escribir, voy a utilizar ciertos términos que no puedo utilizar de forma general.
Es decir, si voy a hablar de política, voy a utilizar términos que tengan que ver con la política, porque no voy a hablar de política con términos que tengan que ver con biología, ¿verdad? Exactamente, los términos deben ser claros. Entonces, ¿están claras todas las características? Sí. Ya, muy bien. Y finalmente vamos a ver las normas de redacción. Es decir, que cuando nosotros empecemos a redactar ya nuestros textos periodísticos, que será a partir de la siguiente semana, estas normas de aquí deben verse cumplidas. Sencillez y claridad. Es decir, no necesitamos ensayos ni textos de 1000, 1300 palabras, sino necesitamos algo que sea bastante claro, es decir, que nos dé a conocer algo en específico, nada más, que no genere confusiones. No importa el número de palabras, sino el mensaje. ¿Está claro? Ya. Luego, léxico adecuado y exactitud en el mensaje. Viene a relacionarse con la característica 8, que era utilizar términos de acuerdo al tema que se está tratando. Coherencia textual. Ya vimos que la coherencia era relacionar bien las ideas. Ajuste a las normas de redacción. Acuérdense que cada uno de los textos tiene sus características. Una noticia no es igual que una editorial y hay que cumplir las características que vamos a ver. Y finalmente la ortografía, que es muy importante. ¿Ustedes creen que los periódicos pueden cometer errores ortográficos? No. ¿Por qué no? No. Porque sería como una falta de respeto, no sé, Daría como una que mala la gente imagen. vea. Exacto. Ajá, da mala imagen ya que es una cosa que está a conocimiento público. Exacto, una institución de carácter público y por ende da la imagen en el periódico. Muy bien. Perdería seriedad también. Y perdería la seriedad, la credibilidad inclusive. Muy bien. O sea, los libros que tienen faltas ortográficas ya no tienen respeto. Pierde la credibilidad o el prestigio el editorial de los libros que los publican. Ah, porque los del colegio se tienen. Ajá, el del diario de Ana Frank y algunos. Listo. A ver, vamos muchachos, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? El ejercicio consiste en, ustedes leen el texto. Profe, ¿le puedo regresar un ratito, por favor? Sí, profe, esperen un ratito, Sí, por favor. porfa. El ejercicio consiste en, ustedes leen el texto y van a identificar si es informativo, es de opinión o es mixto. Ustedes identifican. Dicen, a mí no me sale eso, yo sigo en las características. No, Es que retrocedió un rato. Estamos esperando que los chicos terminen de poner sus apuntes. Entonces, ¿está claro? Ustedes ven si es informativo, si es de opinión o si es mixto. Nada más. Es decir, con informativo, 2 de opinión, etc. Vamos a hacer 3 textitos, ¿ya? ¿Listos? Ya, va. Ese es el primero. Lea el texto y ponga si es informativo, de opinión o mixto. Solo ponemos eso, Lisen, ¿verdad? Si es Ponga que es eso, de nada. informativo. Ujú. Ya. ¿Esta es la actividad o solo ponemos ejercicio? Esta es la actividad del ejercicio, es la aplicación de lo que hemos aprendido hoy, que es Ok. practicar a los textos en informativos de opinión o mixto. Lisen, le regresó a características. Sí, Lise. ¿Ya está? Sí, Lisen. Ya, muy bien. Ok, segundo. Y el último. Este es el Se me espere. Acuérdense que deben enviarme las fotografías de los apuntes y de estos ejercicios que son 3 respuestas, nada más. Y por favor, no se olviden de poner el formato que habíamos quedado ya. ¿Puede explicar otra vez, por favor, si es que voy a subir del celular, cómo pongo eso que puso ahí, DP, la fecha? Tienes que cambiar el nombre de la imagen. No sé si puedo hacer. ¿Cómo hago eso? Ya, ¿cómo se hace eso? Lo favorable, lo más viable es que
lo envíes por el computador para que puedas poner el nombre correcto en el archivo. Nada más les digo que los que tienen iPhone, eso no se puede hacer. Sí, ya sabemos. ¿Y ahora cómo hacemos La eso? compu. Liz? No te enviara la compu. No, mi mami ya me dio tostadas y té. Liz, Lice, en el ¿cómo último hacemos? era mixto. Porfa. Pregúntale, llámales. Listo, chicos. El último, ¿cuál era, Lice? No entendí. Lice, ¿puede poner el último? Informativo. ¿Seguro? Sí. No era mixto. Solo informa lo que hace. Con chocolate. De lo que hace. ¿Y el segundo cuál era? No entendí muy bien. De opinión. Es mixto, creo. El primero, Segundo ¿qué es? El segundo Era era de mixto. opinión. Cuídense. El tercero. El segundo es mixto porque también informa lo que pasó. Exacto. El primero es informativo. El segundo es de opinión. Ahí está, les dije. ¿Ven? Estoy bien. El primero es informativo, ¿no? Sí. No pondrá finalizar la reunión. Sí.